¿Qué tal amigos? ¿Cómo va todo? Espero que bien. Hoy vamos a tratar algo que es fundamental, sobre todo en la competición, y se trata de la limpieza de nuestros neumáticos. A priori no es algo importante para aquellos compañeros que disfrutan de este hobby en su casa y en sus tramos particulares, pero que cuando se da el salto a los clubes y a la competición se vuelve algo, como digo, fundamental, porque los tiempos están ahí, con esa limpieza de neumáticos que podamos hacer decentemente. Yo os voy a contar mi experiencia. En los pocos años que llevo metido en este mundo del slot, he visto muchas formas de limpiar los neumáticos, entre ellas típica saliva, mojarse los dedos y darle al neumático y luego calentarlo con los dedos y tal, algo que la verdad es que no me gusta nada, y de hecho probé alguna vez y dejé de usarlo porque no me gusta nada. Yo prefiero otras cosas, pero bueno. Solamente quiero compartir con vosotros pues esas formas de limpieza, obviando esta que acabo de comentar, esas formas de limpieza con materiales externos a nosotros, o sea, que podemos conseguir en el mercado. Y la verdad es que son baratos todos y funcionan realmente bien. Yo tengo aquí 4 neumáticos que vamos a proceder a la limpieza con cada uno de ellos para que veáis el resultado que va. Y luego os comentaré para mí el que más me gusta, pero eso es una opinión personal para mí, ¿vale? El que yo uso. Hay gente que no lo usa, hay gente que usa otra cosa, pero en fin, yo voy a dar las 4 alternativas que son las que más se usan. Y claro, depende del club, depende del reglamento, depende de las normas que tengan cada uno en su casa, pues se establecerá que se puede limpiar de una forma o se puede limpiar de otra. En fin, yo soy de la opinión que en una carrera se debería de limpiar el neumático antes de la carrera. Da igual con que lo limpies, siempre que esté dentro de unas normas legales, ¿no? Estos 4 productos que os voy a enseñar yo hoy, que os voy a mostrar, pues cumplen con esa legalidad. Entonces, pienso que se debería de limpiar antes de comenzar la carrera y ya no se debería de limpiar más. Ya no habría que limpiar más el neumático hasta que no terminara la carrera completa. Esa sería mi opinión. Es verdad que en algunos clubes se permite, o en la mayoría se permite, entre tramo y tramo. Aclaro esto porque los que no competís a lo mejor no sabéis lo que quiere decir esto. Cuando se dice entre tramo y tramo significa que es de un circuito a otro circuito. En un rally normalmente las competiciones se hacen de 3 a 5 circuitos, ¿vale? Hacer los 5 circuitos se llama una pasada. Y entre circuito y circuito se llama de tramo a tramo. Entonces, hay lugares donde se permite limpiar de tramo a tramo y hay lugares donde se permite limpiar de pasada a pasada, o sea, hacer todos los tramos con el neumático limpio y ya está. Y bueno, depende de cada lugar, pues se aplican esas normas. Ya os digo que yo soy partidario de, como mucho, limpiar cada pasada y entre tramo y tramo no poder tocar el coche. Pero vamos, que si me apura, yo te diría que limpiar antes de empezar la carrera y ya no poder limpiar, ya no limpiarla hasta el final. Entonces, en fin, no dilato más esto y pasamos a la prueba que voy a hacer para que veáis el resultado. Así que si quieres ver cómo es todo esto, quédate conmigo. Soy Jesús y esto es Back to the Scalectry. Bueno, pues aquí estamos ya. Lo que vamos a hacer es colocar en una llanta, un eje que tengo aquí y una llanta, vamos a ir colocando cada neumático para aplicarle la limpieza de cada producto distinto. Bien, vamos a coger el primero. Estos neumáticos los he cogido de NSR, los rojos, porque es donde más claro se ve cómo van a ir quedando. Y para que os hagáis una idea de lo que sale del neumático, ¿vale? Son neumáticos de calidad, que tienen muy buen agarre, como la mayoría de vosotros conocéis, y muy buena durabilidad, ¿vale? En fin, aquí tenemos el primer neumático. Y lo que vamos a hacer es aplicarle, ¿vale? Lo vamos a dejar aquí. Le vamos a aplicar lo primero, alcohol de farmacia, el que venden en la farmacia, en cualquier tienda de chino, de 96 grados, ¿vale? Entonces vamos a proceder a limpiarlo con este
producto y quiero que veáis cómo queda. Tengo que deciros, vamos a aplicar, tengo que deciros que el alcohol ataca a la goma. Entonces, si nosotros usamos esto normalmente, pues lo que vamos a hacer es una agresión al compuesto del neumático, ¿vale? Deteriorando sus prestaciones. Para hacerlo alguna vez no hay problema, se puede hacer, pero bueno, yo os comento, el alcohol daña, ¿vale? Y altera las prestaciones del neumático. A priori agarrará un poco más porque quitamos toda la suciedad que hay, ¿vale? Y aquí estoy frotando bastante bien, ¿eh? Y además he echado bastante, ¿vale? A ver si podéis ver cómo se ha quedado el neumático. Vale. Ahora mejor. Le he dado al de la llanta con alcohol. Le he dado bastante. Y fijaros cómo ha quedado. Esta es la pareja del neumático que está exactamente igual. ¿Vale? Entonces, quiero que veáis que el primero que hemos hecho ha sido con alcohol. Y ahora lo vamos a dejar aquí como limpio, ¿vale? Para luego hacer un repaso. Aquí a la derecha dejamos el neumático, ¿vale? Que está limpio. Y vamos a meter el segundo. Y este segundo lo vamos a limpiar con lo que se usa en la mayoría de los clubes, que es la gasolina de mechero. La típica gasolina que se echa a los mecheros de cipo, como aquí podéis ver, ¿vale? Así que vamos a mojar el trapito, vamos a abrir el bote, vamos a mojar el trapito. Esto es lo que más se usa, vale, y vamos a ir limpiando el neumático con la gasolina del mechero. Hemos untado bien en el trapo y vale, bien, este parece que limpia un poquito más, ¿vale? Aquí os muestro lo que ha salido del trapo de la gasolina y aquí tenéis el neumático. Si lo comparamos con el del alcohol, ya tenemos una diferencia, ¿vale? Ya este parece que limpia un poco más. Pero, por contra, tenemos que, yo lo he comprobado y está demostrado, que el usar la gasolina acaba dañando el neumático también. O sea, acaba alterando las prestaciones del neumático, de la goma. Es verdad que consiguen, porque limpia muy bien, consiguen más agarre. Ese agarre te dura, bueno, pues lo que dure X vueltas. Pero si se usa mucho, por ejemplo, un neumático, porque normalmente un neumático que se usa en carrera, hay muchísimos pilotos que usan un neumático en carrera y ya no lo vuelven a usar más. Ese neumático lo usan para entrenar o incluso lo tiran. Yo he visto tirar neumáticos a media vida y nunca lo he entendido, pero bueno, eso es una opinión mía y personal, que yo respeto cada uno que haga lo que quiera con sus materiales, pero yo no lo he entendido nunca. Entonces, seguimos con la gasolina y aclaro que también altera las prestaciones. ¿Hasta qué punto? Pues para una carrera a lo mejor no te la altera, pero que si lo usas constantemente en un neumático, al final el neumático acabará dañado, ¿vale? Las prestaciones del propio neumático. Seguimos, pasamos al siguiente. Aquí tenemos, la vamos a dejar al lado, la gasolina, ¿vale? Y vamos a pasar al siguiente neumático. Vale. Esta pareja está bastante más sucia, pero bastante más sucia que el resto, ¿vale? Ahora vamos a usar algo que se usa en la mayoría y es muy rápido y es limpio, y lo que pasa es que su efecto dura poco, y es el rodillo. El rodillo limpiapelusas de toda la vida que se vende en los supermercados, en las tiendas de chino y etcétera, etcétera. Y entonces la forma de aplicarlo pues es dar vueltas con el neumático, ¿vale? Pegándolo, que se adhiera, y entonces iremos cambiando. Fijaros cómo va saliendo todo, ¿vale? Y le vamos a dar todas las pasadas que necesitemos, todas, ¿vale? Vamos a ir limpiando y vamos a dar todas las pasadas. Sigue saliendo, ¿vale? Vamos a darle hasta que deje de salir, ¿vale? Esto nos puede llevar un rato porque este neumático está muy sucio, ¿vale?
y le vamos a dar a todo hasta que veamos que ya no sale nada más. Si hay que cambiar la hoja del limpiador, se cambia, pero no creo, con un neumático no creo que haga falta. Llegará un momento en que deje de salir. ¿Qué ocurre con esta forma de limpieza? Pues evidentemente que ese pegamento que tiene, ese adhesivo que tiene el rodillo, se adhiere a las pelusas y suciedad del neumático, pero es que también deja algo en el neumático, deja algo de adhesivo. Este adhesivo te dura 2 vueltas, no te dura más, ¿vale? Lo que hace es quitar un poco la suciedad del neumático, pero te dura 2 vueltas. En las 2 vueltas ya no tiene grip de nuevo. Ya está el neumático prácticamente otra vez. Vale, sigue saliendo. Ahí sigue saliendo. La verdad es que estaba sucio el neumático. Este estaba trabajado. Evidentemente nada de esto sirve si la pista está sucia. Entonces la pista tenemos que limpiarla. Claro, la pista hay que limpiarla. Si no se limpia, da igual lo que hagamos. A la primera vuelta ya estará el neumático otra vez intratable, ¿vale? Bueno, fijaros el rato que llevamos, ¿vale? Y le estoy dando la vuelta a todos los sitios donde puedo limpiar, que queda todavía. Vale. Pero como el neumático está muy sucio, pues incluso creo que voy a quitar otra hoja del limpiador para que veáis que vamos a intentar hacerlo en profundidad, ¿vale? Hasta donde llega. Aquí hay un hueco. Vale, seguimos. Aquí la tenéis nueva de nuevo. Seguimos. Sigue saliendo. La verdad es que el neumático estaba listo, estaba fino. Vale. Seguimos hasta que se quede lo más vale, parece que ya va quitando todo. Vale, ya creo. Bueno, esto sería algo, porque tampoco podéis estar 10 minutos, 15 minutos limpiando el neumático, porque si no, imaginaros. En fin, sería aburridísimo. Vale, pero yo creo que ya más o menos. Entonces, bueno, quiero que veáis la diferencia, que vayáis viendo la diferencia. Ya tenemos el de alcohol, ya tenemos el de la gasolina, ¿vale? Quiero que lo veáis. Vale, este ha sido con el rodillo. Este ha sido con la gasolina. ¿Veis la diferencia? Lo voy a dejar aquí, ¿vale? Con la gasolina. Y este ha sido con el alcohol. Bien, prosigamos. Vale, alcohol, gasolina, rodillo. Bien, pues ahora vamos a pasar al que yo uso siempre y el que más me gusta de todos. Bueno, deciros que el rodillo no altera el neumático, evidentemente. Lo único que le deposita el adhesivo, deposita su adhesivo ahí y que te dura una vuelta. Te dura una vuelta, 2 vueltas como mucho y ya está. Pero no altera el neumático, ¿vale? Eso hay que saberlo. El neumático no se queda alterado en sus prestaciones. Y ahora vamos a usar el que yo uso siempre, que es líquido que se utiliza para limpiar los frenos. Son botes que venden muy baratitos en cualquier tienda de repuesto y para mí es el producto estrella. Yo lo he hecho aquí en un botecito transparente, porque un bote tan grande de eso, llevármelo, la verdad es que no tiene sentido. Y lo uso siempre. Entonces, vamos a ver cómo queda y ahora os explico, ¿vale? Vamos a mojar el trapo. Vale. Y vamos a limpiar el neumático. No sé si tendré que mojar otra vez porque este neumático es que estaba intratable. Pero intratable. Vale. Ya prácticamente se ha quedado... Ha quedado listo. Queda algo por ahí. Bueno, a ver si... Yo creo... Vale.
Bueno, aquí podéis ver todo lo que ha salido, ¿vale? Y este neumático que estaba intratable, ya habéis visto que estaba negro, pues os lo comparo con el del rodillo, con el de la gasolina, que prácticamente estos sí están iguales, quizás pues, como este estaba muchísimo más sucio, habría que darle otra vez, y con el del alcohol. Voy a darle una segunda pasada porque ese neumático estaba muchísimo más sucio que los dos primeros, ¿vale? Y comprobaremos si sigue saliendo algo, porque eso lo va a determinar el trapo. Pero quedaba un poquito. Vale. Bien. Pues aquí tenéis el neumático, ¿vale? Con el líquido limpiafrenos, con el rodillo de pegamento adhesivo, con la gasolina, prácticamente son iguales, y con el alcohol. Aquí lo tenéis. Bueno, ahora lo voy a poner uno encima de otro para que veáis. ¿Por qué uso yo el líquido limpiafrenos? Por una sencilla razón. Porque es el único producto que no ataca ni los plásticos, ni las gomas, ni nada en absoluto. O sea, no altera las prestaciones del neumático por mucho que lo uses. Por eso lo uso siempre. Para mí es el mejor. Y aparte, el tacto que le deja al neumático, el grip con el que se queda el neumático cuando lo tocas, es alucinante. Entonces quiero que veáis bien, ¿vale? Quiero que veáis bien la diferencia entre uno y otros, ¿vale? El primero, empezando por arriba, hemos dicho que teníamos el del alcohol. El segundo, el de la gasolina. El tercero, el del rodillo adhesivo. Y el cuarto, el del líquido limpiafreno. Podéis usar el que queráis. Más o menos todos van a limpiar. Pero ya os digo, cuando estáis compitiendo, esto va a determinar el cómo se comporte el coche. Y si quieres ir rápido, y puedes ir rápido porque pues tu técnica te lo permite, tu dedo te lo permite, tu entrenamiento te lo permite, tu coche te lo permite, yo optaría por el líquido limpiador de frenos. Y si no hay, porque no está permitido en el club, pues bueno, ya os tenéis que adaptar. Pero si está permitido cualquiera de ellos, yo optaría por eso. Esa es mi opinión personal. Y ya os digo, esto no se puede extrapolar al resto de pilotos, porque cada uno tiene sus costumbres, tiene sus hábitos, tiene, en fin, sus manías. Pero yo os digo desde mi experiencia, todo lo que he probado, para mí me quedo con este. Y además os voy a enseñar una cosa que se hace también con ese líquido, ¿vale? Porque para mí es que es genial. Entonces tenemos aquí, vamos a dejar este neumático aquí, ¿vale? Y os muestro lo que se hace con este líquido, ¿vale? Esto sabéis lo que es. Esto es para limpiar las trencillas. Es un lápiz de fibra que se limpian las trencillas. Bueno, pues si vosotros, yo tengo aquí mi bote, ¿vale? Si vosotros usáis el lápiz mojado en este líquido, en el líquido limpiafrenos, si lo usáis para limpiar las trencillas, garantizáis que las trencillas tarden muchísimo más tiempo en ensuciarse. Porque en vez de limpiarla directamente, lo mojas, limpias y como se evapora muy rápido, pues arrancas toda la suciedad. Pero es que deja una capita que evita que la trencilla se ensucie. Por ejemplo, cuando se compite en un tramo que está sucio y que se va dejando, el rail se va limpiando conforme vamos pasando, porque bueno, pues siempre va soltando algo. Ya sabéis que eso siempre se suelta algo. Pues al final las trencillas aguantan muchísimo. Muchísimo más, bastante más. Hombre, depende de la calidad de la trencilla, pero aguanta bastante más. Y ese es el truco que uso yo para limpiar las trencillas también, ¿vale? Sobre todo en competición. Menos en sucio, cuidado. En sucio no, en sucio se limpia con un cepillo, ¿vale? No con el lápiz de fibra. Se limpia con un cepillo de dientes de pelo duro. Y eso es lo que se usa para limpiar en rally sucio o raid.
Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo y mis consejos, que ya digo que esto es una opinión personal mía, que esto no quiere decir que esto sirva siempre 100%, la forma en la que yo lo hago. Aquí cada uno decide. Yo cuando voy a competir pues hay veces que uso el rodillo, hay veces que uso la gasolina, el alcohol ya no lo uso nunca. Ya no lo uso nunca porque no va bien. Pero sí es verdad que en la mayoría de los clubs tienen, y la mayoría de los compañeros tienen la gasolina. Yo prefiero el otro. Y de hecho os animo a que los probéis. Probadlo porque es un producto que es barato y con un bote de esos de líquido limpia feroz tenéis para, vamos, para media vida. O sea, para media vida porque tenéis que mojar el trapito un poquito nada más. O sea, que os va a durar un montón. Pero bueno, ya es cuestión de comodidad y de que vosotros lo probéis y decidáis, ¿vale? Así que nada, os dejo. Espero que os sirva de ayuda. Nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos, cuidaros.